Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Por razones de mi voz, no canté los himnos ahorita y entonces tuve el privilegio de escucharlos. Realmente es un gozo poder escuchar este coro de hermanos elevando estos cantos de adoración al Señor. Y de manera especial escuchar este himno que acabamos de entonar, Estoy bien. En el Señor podemos estar bien y bueno, que el Señor me permita en este momento, a pesar de mis limitaciones, compartir la palabra del Señor para la gloria del Señor y la edificación de todos nosotros en este momento. Como dice nuestro amado pastor Eugenio, una frase que él ha acuñado, más de lo mismo. La reforma del siglo XVI no fue una innovación, es decir, que no fue una formulación o reformulación de nuevas doctrinas y de nuevas estrategias para que respondieran a las circunstancias particulares de aquel momento histórico. Y empiezo por esto porque hoy propios y extraños están celebrando la reforma. Y hoy, a la luz de la reforma, muchos cuando hablan de la reforma, lo que pretenden es actualizar el mensaje del Evangelio. Suena bonito, actualizar el mensaje del Evangelio. Reinterpretar las Sagradas Escrituras para que respondan a las expectativas y a las circunstancias de nuestra época y para que el Evangelio no resulte chocante al hombre posmoderno. Hoy, cuando se habla de reforma, lo que se pretende es no mayor fidelidad al Señor y a su palabra, sino que lo que se pretende es mayor éxito, mayor reconocimiento y mayores ingresos. Pero la reforma del siglo XVI no fue una innovación en este sentido, sino que la reforma del siglo XVI, como nos acaba de compartir el pastor Guillermo, en esencia fue un regreso a las Sagradas Escrituras. Fue un regreso, como leemos en la misma palabra del Señor, un regreso a las sendas antiguas de la que nos habla ya el profeta Jeremías. Es decir, que fue un regreso al origen, un regreso a la fuente de la verdad, un regreso a las Sagradas Escrituras, un regreso a Dios el Padre únicamente a través de Jesucristo. De ahí los principios, los fundamentos que identifican la reforma y que conocemos muy bien. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios sea la gloria. Los reformadores no señalaron hacia sí mismos ni hacia sus propias ideas, sino que insistieron una y otra vez en señalar, en dirigir a la iglesia hacia las fuentes, a las fuentes, a las fuentes. Era el clamor incesante de los reformadores. Y este regreso a las fuentes lo que produjo
ese gran impacto de la Reforma en todas las áreas de la vida. Quiero citar las palabras de un historiador, el doctor Theo Donner, en su libro de Teología Reformada. Dice literalmente: no es una exageración hablar de la Reforma como un movimiento revolucionario, por el impacto que ha tenido en todos los niveles de la vida de Europa y a través de Europa en el mundo entero. Y nosotros, que nos identificamos como iglesias reformadas, para mantenernos fieles a ese espíritu de la Reforma, antes que volvernos a los reformadores, tenemos que regresar, y ya lo decía el pastor Guillermo, tenemos que regresar a las fuentes. Y tenemos que regresar a las fuentes para beber de las fuentes, para aferrarnos de las fuentes. Tenemos que volver a la Sagrada Escritura como regla de fe y norma de conducta. Tenemos que regresar a Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres. Tenemos que dar a Dios ese lugar central, preeminente, en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Es así, y solo así, como el Señor intervendrá de forma extraordinaria, no solamente en nuestras vidas, sino a través de nuestras vidas en este mundo que se encuentra en densa oscuridad. Es decir, que como cristianos reformados, como iglesias bautistas reformadas, necesitamos de una permanente reforma. Esa necesidad, los reformadores fieles a la palabra la identificaron. Iglesia reformada siempre reformándose, es la traducción al lema de ellos. Pero esa necesidad de una permanente reforma responde no tanto a la instrucción de los reformadores, sino que responde al mandato expreso del Señor a través de su palabra. Un texto muy conocido por todos nosotros. Romanos capítulo 12, el versículo 2, nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí la palabra sobre la que llamo la atención es transformaos. Cuando vamos a 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, encontramos esta misma expresión, transformaos. Por tanto, nosotros todos, los creyentes, los que hemos sido redimidos por Cristo, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, ahí está la palabra, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y para que podamos tomar conciencia de la necesidad que tenemos de una reforma permanente en nosotros, en nuestras iglesias, vamos a ver una razón, porque hay muchas razones, de por qué nosotros, los bautistas reformados de la ciudad de Bogotá, necesitamos una reforma. Porque es una realidad que somos más dados a pensar que quienes necesitan una reforma son otros antes que nosotros. Somos más dados a identificar las fallas,
las deficiencias, el pecado de los demás y no los propios. La orden del Señor para nosotros como creyentes es para que primero saquemos la viga de nuestro propio ojo, para que así podamos ver la paja en el ojo del otro. Y la gran razón por la que necesitamos una reforma es porque dejar el Evangelio, dejar las fuentes, dejar la fuente de la verdad, es un peligro real al que nos enfrentamos. Y esto no es algo nuevo, porque cuando estudiamos la historia de la salvación a lo largo de todas las Escrituras y la historia de la Iglesia, vemos cómo vez tras vez, a lo largo de toda la historia, la Iglesia ha cedido a la tentación de apartarse de la única fuente de verdad y de vida. Para ilustrar, vamos a Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Miren la queja del Señor. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Y allí quiero subrayar mi pueblo. El pueblo del Señor, la iglesia del Señor, allí del Antiguo Testamento, era quien había abandonado la fuente de agua viva. Y esto lo pone en contraste, esta situación en contraste con lo que pasaba con los paganos. Si miramos ahí en el versículo, 2 versículos antes, en el versículo anterior, los paganos no osaban dejar a sus dioses. Lo dice ahí en el versículo 11 a través de esa pregunta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Las naciones paganas no cambiaban, no abandonaban a sus dioses. Sin embargo, dice, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Increíble, pero cierto. La misma situación se presenta en la iglesia del Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Mire la queja del apóstol Pablo. Dice, estoy maravillado. Y este maravillado es un sentimiento negativo. Estoy asombrado, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Allí, al interior de la misma iglesia, se estaban levantando personas que estaban llevando en contra del mismo evangelio a la iglesia, y eso está pasando hoy. Nosotros no estamos exentos de este peligro. Nosotros no estamos exentos de abandonar la fuente o las fuentes de agua viva para cavar nuestras propias cisternas. Nosotros no estamos exentos de dejar el evangelio de la gracia para seguir un evangelio diferente. Todo lo contrario. Me atrevo a decir que estamos aún más expuestos a la poderosa influencia del mundo. Ahora tenemos el mundo a un clic, o más que a un clic, a un toque en la pantalla de nuestros teléfonos celulares.
El mundo, con su príncipe a la cabeza, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Permanentemente, sin tregua, sin prisa, pero sin pausa, nos está ahí imponiendo su agenda, sus principios que van en abierta contravía a la verdad del Evangelio. El mundo, a diferencia de muchos de nosotros, no está quieto, no se queda quieto, no se toma licencias, no se toma vacaciones, sino que todo el tiempo está ahí ejerciendo constantemente y su poderosa influencia sobre nosotros. A través del sistema educativo, a través del sistema político, a través del sistema económico, a través de la poderosa industria del entretenimiento y de los medios masivos de comunicación. Ahí con la música, con el cine, con los videos. Contra no solamente la ley de Dios, sino además contra la ley natural y aún más contra el sentido común. Se promueve lo malo como bueno y lo bueno como malo. La luz como tinieblas y las tinieblas como luz, lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Es decir, una completa locura, un sinsentido que nos está atrapando. Y esto lo está llevando a cabo el mundo lenta y sistemáticamente. Pero ¿saben qué es lo más grave? Que la mayoría de las veces no estamos siendo conscientes de que estamos siendo atrapados, seducidos, doblegados por el mundo. Porque es tan sutil que el mundo y el enemigo no necesariamente nos sacan de la iglesia, sino que nos mantienen allí en la iglesia, con nuestra religiosidad, con nuestra celebración, con nuestro culto, con nuestras amistades, pero apartados de Dios. Lo advirtió el Señor Jesús citando las palabras del profeta Jeremías y hablando nuevamente no de los paganos, sino de su pueblo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y ante esta amenaza real, y más que amenaza, ante la seducción del mundo en la que hemos caído, ¿cuál es la instrucción del Señor? Bueno, nuevamente volviendo al texto que citábamos allá de Romanos capítulo 12, versículo 2, ahí está la respuesta, la instrucción del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los creyentes, la iglesia, tenemos que ser conscientes de que no podemos adaptarnos a este mundo. No os conforméis a este mundo. Esa es la instrucción del Señor. O la traducción más literal es: no se dejen conformar a este siglo, es decir, a esta época, al espíritu del mundo que es completamente opuesto a Dios. En otras palabras, el mandato aquí del Señor es para que conscientemente nos resistamos al dominio que el mundo está ejerciendo sobre nosotros.
y que siempre está buscando nuevas estrategias para atraparnos, para dominarnos. De eso tenemos que ser conscientes, que no permitamos que el mundo nos conforme, nos amolde, nos someta a él. La pregunta es, pero ¿cómo podemos resistirnos al dominio del mundo? Y debo recalcar que este no es un llamado a escondernos del mundo. Este no es un llamado a encerrarnos dentro de las cuatro paredes de nuestras respectivas congregaciones. Porque aunque no somos del mundo, el Señor nos ha puesto en el mundo. Estamos en el mundo, hemos sido enviados por el Señor para cumplir lo que nos decía el pastor Guillermo, ese mandato cultural, y así anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para no ser conformados al mundo, tenemos, en segundo lugar, ahí que estar en permanente transformación. Dice, sino transformaos, dice. Ahí esa palabra es bien interesante. Metamorfosis, cambio, reforma. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La traducción literal es, mire que en últimas no es una iniciativa de nosotros, sino que la traducción literal es, déjense transformar. Tenemos que dejarnos transformar, no del mundo, sino de Dios. Si de un lado tenemos que resistirnos al mundo, del otro lado, conscientemente, intencionalmente, tenemos que disponernos, someternos a la transformación, al continuo cambio que el Espíritu quiere operar sobre la vida de todos los creyentes. Lo leímos ahí en Corintios también. Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y el medio del cual se vale el Espíritu Santo para transformar nuestra mente, lo vimos también ya, es la palabra. Aquí precisamente uno de los pilares de la reforma del siglo XVI, sola Escritura como única regla de fe y norma de vida. La mente transformada y renovada es aquella que está saturada de la palabra de Dios y que además está controlada por la palabra de Dios. Esta transformación no se trata simplemente de cambios estéticos, de apariencia. No se trata de cambios de la conducta, no se trata de cambios a nivel intelectual o de cambio de doctrina, sino que es una transformación que el Espíritu Santo opera en el creyente. Es un cambio desde lo más profundo de nuestro ser, porque dice transformaos. Sométase a esa transformación, déjese transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, cambiando nuestra manera de pensar. Y esto traerá como resultado una transformación completa, integral de la persona, en su pensamiento, en sus motivaciones, en sus afectos, en su voluntad, en su conducta. Y esto a través de la palabra. Quiero hacer aquí una observación y espero no ser malentendido. Hoy con el avance de la tecnología tenemos acceso a predicaciones de pastores extraordinarios. Y qué bueno por eso. De hombres fieles a la palabra de Dios. Y qué bueno por eso.
Pero hermanos, tengo un gran temor. Y es que nos estamos conformando o limitando solamente a oír sermones, cuando tenemos que ir a la palabra, tenemos que exponernos, tenemos que enfrentarnos nosotros, cada uno a la palabra, tenemos que desarrollar la disciplina de escuchar la voz de Dios de manera directa a través de su palabra. Y por ahí es donde tenemos que empezar. Por cada uno de nosotros ir a la palabra del Señor. Ahí es donde viene esa transformación, y esta transformación tiene que empezar por la vida de cada uno de nosotros. La reforma no es un decreto que demos los pastores aquí a partir de la fecha, sino que tiene que ser en cada uno de nosotros. Y tiene que hacerse evidente en la obediencia a la palabra del Señor, en someternos a la palabra del Señor, en nuestra vida de compromiso con Cristo y con su iglesia. Porque tristemente hoy muchos aman a Cristo, se comprometen con Cristo, pero no se comprometen con su iglesia. Algo totalmente contrario a la palabra del Señor. Solo a medida que cada uno de nosotros somos transformados, solamente en la medida en que en cada uno de nosotros hay esa reforma, es que nuestra familia será transformada, nuestra iglesia será transformada y podremos ser eficaces en la proclamación del Evangelio de Cristo a este mundo perdido. Oremos. Señor, nuevamente gracias por este tiempo que nos das de celebración, de regocijarnos en ti. Y queremos suplicar de tu Espíritu para que cada uno de nosotros en particular sea consciente de esa necesidad que tenemos de volver a las fuentes, de volver a la Escritura, de volver a Cristo, de volver a ti. Oh Señor, rogamos porque cada uno de nosotros se disponga a esa transformación, a esa reforma que hoy más que nunca necesitamos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.